3 millones de vidas se perdieron por un solo grito, el de libertad. Bangladesh nació de una guerra brutal contra Pakistán Occidental, tras años de discriminación política, económica y cultural. La declaración de independencia realizada por Sheikh Mujibur Rahman marcó el inicio de uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. El ejército pakistaní respondió con una campaña militar implacable, desatando un genocidio que cobró la vida de aproximadamente 3 millones de bengalíes, mientras que millones más huían a la India en busca de refugio. La guerra no fue solo un enfrentamiento armado, sino un evento que redefinió el futuro geopolítico del sur de Asia. Como si la guerra no fuera lo suficientemente devastadora, uno de los peores ciclones de la historia azotó la región, causando la muerte de alrededor de 500.000 personas. Este desastre natural no solo intensificó la crisis humanitaria, sino que también reforzó el sentimiento de abandono por parte del gobierno central de Pakistán, haciendo que la separación fuera aún más inevitable. Al final del conflicto, el recién independizado Bangladesh estaba en ruinas, sin infraestructura, con una esperanza de vida de apenas 26 años y una alarmante tasa de mortalidad infantil. La economía prácticamente no existía, con la mayoría de la población viviendo con menos de 33 centavos de dólar al día. El país fue rápidamente etiquetado como un caso perdido por la comunidad internacional. La producción agrícola estaba devastada, la industria era inexistente y el hambre se había generalizado. La joven nación enfrentaba un desafío colosal: cómo reconstruir un país que había nacido de la destrucción. Mientras Bangladesh intentaba levantarse de los escombros, Sheikh Mujibur Rahman, el padre de la nación, regresaba del cautiverio en Pakistán para asumir el gobierno. Pero restaurar el orden en un territorio devastado era solo el comienzo de sus desafíos. Cuando Sheikh Mujibur Rahman regresó a Bangladesh en enero de 1972, fue recibido como un héroe nacional. Sin embargo, su tarea era monumental: reconstruir un país devastado por la guerra, sin recursos financieros, con instituciones frágiles y una población traumatizada. La primera prioridad era restablecer el orden público y establecer una estructura de gobierno funcional. Mujibur y su partido, la Liga Awami, intentaron consolidar el poder rápidamente, pero en medio del caos, muchas decisiones se tomaron de forma apresurada y sin la planificación adecuada. Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue establecer un sistema político basado en el socialismo, reflejando la ideología de Mujibur. El gobierno nacionalizó más de 700 empresas privadas, incluyendo industrias, bancos y servicios esenciales. Sin embargo, en lugar de nombrar administradores capacitados, estas empresas fueron entregadas a aliados políticos sin experiencia, lo que resultó en una gestión ineficiente. El sector productivo, ya debilitado por la guerra, colapsó, y la economía planificada por el Estado se mostró incapaz de afrontar la urgente necesidad de recuperación. Además de la crisis económica, Mujibur enfrentaba desafíos políticos. La ausencia de una oposición fuerte permitió que su gobierno operara sin muchas restricciones, pero esto llevó al aumento de la corrupción y el nepotismo dentro de la administración pública. La preferencia por la lealtad partidaria sobre la competencia resultó en una burocracia inflada y disfuncional. Además, la débil aplicación de la ley permitió que la violencia política y el bandolerismo se extendieran, comprometiendo aún más la estabilidad nacional. El gobierno intentaba proyectar una imagen de unidad y progreso, pero los desafíos eran abrumadores. Con una población hambrienta y desempleada, la frustración crecía rápidamente. En medio de la crisis, un nuevo problema se avecinaba: una sucesión de desastres naturales y errores administrativos que profundizarían aún más la miseria del país. La economía estatal de Bangladesh mostró rápidamente signos de colapso. La nacionalización impuesta por el gobierno de Mujibur Rahman resultó en una administración ineficiente, donde fábricas y empresas esenciales no lograban operar con productividad. La producción industrial cayó un 66%, mientras que la producción agrícola se desplomó un 84%, dejando al país al borde de una catástrofe económica. La inflación se disparó y, sin suficientes recursos para importar alimentos, el gobierno luchaba por alimentar a su población. El escenario empeoró cuando devastadoras inundaciones azotaron Bangladesh, destruyendo gran parte de las cosechas de arroz,
la principal fuente de alimento del país. El precio de los alimentos se disparó, provocando una inflación de 400%. La escasez extrema llevó a millones de personas al hambre, y la crisis alimentaria rápidamente se convirtió en una tragedia humanitaria. Entre 1974 y 1975, la hambruna mató a alrededor de 1,5 millones de personas, dejando al descubierto la vulnerabilidad del país recién independizado. Además de los desastres naturales y la mala gestión económica, la política exterior también complicó la situación. El gobierno de Estados Unidos, que veía a Mujibur como un líder socialista alineado con la Unión Soviética, decidió suspender la ayuda alimentaria a Bangladesh. Con el país ya en una situación extrema, esta medida agravó aún más la crisis, reduciendo drásticamente las opciones del gobierno para contener el hambre. Sin alternativas, Mujibur intentó ampliar el control estatal sobre la economía, pero la falta de infraestructura y la corrupción hicieron imposible la recuperación. Ante el creciente caos, Mujibur Rahman comenzó a adoptar medidas autoritarias para contener la inestabilidad. En 1975, declaró el estado de emergencia y transformó Bangladesh en un régimen de partido único, consolidando su poder bajo la bandera del Baksal, Frente Nacional Unificado de Bangladesh. Sin embargo, esta decisión generó aún más descontento entre la población y las élites militares, preparando el terreno para un golpe de Estado que cambiaría el rumbo del país. El colapso económico y el creciente autoritarismo de Mujibur Rahman crearon un ambiente inestable que culminó en su asesinato en agosto de 1975, durante un golpe militar. El país entró en una sucesión de gobiernos inestables hasta que, en 1977, el general Ziaur Rahman consolidó su poder y asumió oficialmente la presidencia. Su gobierno marcó un giro significativo en la política y la economía de Bangladesh, abandonando el socialismo en favor de un modelo más liberal. Ziaur Rahman fundó el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, y comenzó a implementar reformas para revertir los daños causados por el ineficiente sistema estatal. Fomentó la entrada de capital extranjero, eliminó barreras a la inversión e inició un proceso gradual de privatización de empresas estatales. Además, tomó medidas para fortalecer el sector privado y reactivar el mercado de valores, creando un entorno económico más favorable para el crecimiento. Uno de los cambios más impactantes se dio en la agricultura. El gobierno incentivó el uso de nuevas variedades de arroz de alto rendimiento e implementó sistemas de riego más eficientes. Como resultado, la producción agrícola se triplicó, reduciendo la inseguridad alimentaria y estabilizando la economía. Estas reformas ayudaron a Bangladesh a dar sus primeros pasos fuera de la extrema pobreza, haciéndose menos dependiente de la ayuda humanitaria internacional. Sin embargo, a pesar de los avances económicos, el crecimiento se desaceleró a principios de la década de 1980. La inestabilidad política persistía y el país seguía enfrentando desafíos estructurales, como corrupción, infraestructura precaria y falta de diversificación económica. Fue en este contexto que un nuevo líder militar, Hussain Muhammad Ershad, emergió y llevó al país a una nueva fase de transformaciones políticas y sociales. El nuevo golpe militar puso a Hussain Muhammad Ershad en el poder, consolidando otro periodo de gobierno autoritario en Bangladesh. A pesar de la inestabilidad política, Ershad entendió que la clave del crecimiento económico estaba en la continuidad de las reformas iniciadas por Ziaur Rahman. Su gobierno siguió el camino de la liberalización económica, eliminando restricciones al sector privado y fomentando la inversión extranjera. Además, se enfocó en el crecimiento orientado a la exportación, viendo en la industria textil y de confección una oportunidad para impulsar la economía. Uno de los grandes legados del gobierno de Ershad fue la apertura a las organizaciones no gubernamentales. Bangladesh se convirtió en un verdadero laboratorio para proyectos de desarrollo, con ONGs como el Grameen Bank y la BRAC desempeñando un papel central en la reducción de la pobreza. El Grameen Bank, por ejemplo, revolucionó el concepto de microcrédito, otorgando pequeños préstamos a personas de bajos ingresos, especialmente mujeres, permitiéndoles iniciar pequeños negocios y salir de la pobreza extrema. Por su parte, la BRAC invirtió fuertemente en programas de salud, educación y desarrollo rural, ayudando a crear una red de apoyo social que el gobierno, por sí solo,
no podía ofrecer. El impacto de estas organizaciones fue profundo. El acceso al crédito permitió que pequeños emprendedores lograran autonomía financiera, mientras que los programas de educación y salud mejoraron significativamente los indicadores sociales. La tasa de mortalidad infantil cayó, la esperanza de vida aumentó y la pobreza comenzó a disminuir. Bangladesh dejó de ser visto solo como un país necesitado de ayuda externa y pasó a ser un ejemplo de innovación en la lucha contra la pobreza. A pesar de los avances económicos y sociales, la corrupción aumentaba y su gobierno se volvió cada vez más represivo. Movimientos populares comenzaron a organizarse contra su régimen, exigiendo una transición hacia un gobierno democrático. La presión interna y externa creció, preparando el camino para la caída de Ersad y la transición de Bangladesh a un sistema parlamentario en la década de 1990. El Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, bajo el liderazgo de Khaleda Zia, asumió el gobierno y continuó la liberalización económica, eliminando restricciones cambiarias y fomentando la inversión extranjera. Esta nueva fase trajo desafíos, pero también abrió oportunidades que transformarían el país. Uno de los sectores que más se benefició de las reformas fue la industria de confección. Gracias a acuerdos comerciales preferenciales y a los bajos costos de producción, Bangladesh se convirtió rápidamente en uno de los mayores exportadores de ropa del mundo. Grandes marcas internacionales comenzaron a subcontratar su producción a fábricas bengalíes, aprovechando la mano de obra barata y la falta de regulaciones estrictas. En pocos años, la industria textil se convirtió en la columna vertebral de la economía del país, representando más del 80% de las exportaciones totales. Este crecimiento tuvo un profundo impacto social. La industria empleaba principalmente a mujeres, lo que ayudó a transformar el papel femenino en la sociedad bengalí. Muchas mujeres, antes limitadas al trabajo doméstico, comenzaron a contribuir a los ingresos familiares, promoviendo una mayor independencia económica y cambios en la estructura social. Además, la entrada de divisas fortaleció las reservas del país, permitiendo al gobierno invertir más en infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, esta expansión económica trajo consigo desafíos. La búsqueda incesante de costos más bajos llevó a condiciones de trabajo precarias, con fábricas operando sin estándares mínimos de seguridad. El colapso del Rana Plaza en 2013, que causó la muerte de más de 1.100 trabajadores textiles, expuso las fallas del sector y generó presión internacional para una regulación más estricta. A pesar de esto, la industria de la confección siguió siendo el motor del crecimiento de Bangladesh, asegurándole un lugar destacado en el comercio global. Con el sector textil consolidado, Bangladesh comenzó a diversificar sus fuentes de ingresos y un nuevo factor cobró relevancia en su economía: el trabajo migrante y el impacto de las remesas enviadas por trabajadores en el extranjero. Con el auge de la globalización y la demanda de mano de obra barata en Medio Oriente, el sudeste asiático y Europa, millones de bengalíes emigraron en busca de mejores oportunidades. Actualmente, las remesas internacionales representan una de las principales fuentes de ingresos del país, contribuyendo significativamente a su estabilidad económica. Estos recursos permitieron que millones de familias salieran de la pobreza extrema. Con el dinero enviado desde el extranjero, muchas familias invirtieron en educación, vivienda y pequeños negocios, creando una red de desarrollo económico interno. Además, la constante entrada de divisas ayudó a Bangladesh a reducir su dependencia de préstamos externos, otorgándole mayor autonomía financiera al gobierno. Sin embargo, la explotación y las precarias condiciones que enfrentan muchos trabajadores en el extranjero siguen siendo un problema, con frecuentes denuncias de abusos y falta de protección legal. El crecimiento de las remesas y la industria textil permitió inversiones en infraestructura esenciales para el desarrollo del país. Grandes proyectos, como el Puente Padma, fueron financiados sin necesidad de préstamos del Banco Mundial, demostrando la creciente capacidad económica de Bangladesh. Mejoras en carreteras, electrificación y redes de comunicación ayudaron a conectar las áreas rurales con los centros urbanos, facilitando el comercio y aumentando la productividad nacional. No obstante, a pesar de estos avances, los desafíos estructurales aún amenazan la trayectoria de crecimiento de Bangladesh. El rápido crecimiento poblacional,
La urbanización desordenada y la falta de diversificación económica representan riesgos para el futuro. Además, la vulnerabilidad al cambio climático y la excesiva dependencia de sectores específicos podrían comprometer la estabilidad del país en los próximos años. Con una economía en expansión, pero aún enfrentando desafíos significativos, el gobierno de Sheikh Hasina ha tenido que lidiar con cuestiones complejas de gobernanza y mantener el equilibrio entre crecimiento y estabilidad política. Bangladesh ya no es el país que muchos creían condenado al fracaso. En medio de desafíos históricos, hambre e inestabilidad, la nación ha construido un camino improbable de crecimiento y resiliencia. Hoy, su economía es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Su población está más conectada y su presencia en el comercio global es innegable. Sin embargo, la trayectoria de un país no se define solo por sus avances, sino por cómo enfrenta los desafíos que aún están por venir. El escenario geopolítico actual coloca a Bangladesh en una posición estratégica. Ubicado entre las potencias emergentes de India y China, el país podría convertirse en un actor clave en la lucha por la influencia en la región. Al mismo tiempo, su creciente participación en la economía global exige que fortalezca sus instituciones, diversifique su base productiva y garantice una mayor estabilidad política para mantener su ascenso sostenible. Si Bangladesh logra superar sus desafíos internos y posicionarse estratégicamente en el escenario global, podrá dejar de ser visto solo como un caso de superación y convertirse en un verdadero modelo de desarrollo para el siglo XXI. Y si te gustó ese contenido, es el momento perfecto para seguirnos y no perderte nada de lo que publicamos cada semana. Ahora quédate con este próximo contenido en pantalla. Nos vemos allí.